Bueno, les comentaba al final del video anterior que Saussure plantea el problema epistemológico de cómo hacer de los estudios lingüísticos una disciplina científica, bueno, del reflejo del sol, y para ello la pregunta fundante de cualquier disciplina científica es, bueno, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Como entiende que no es el objeto el que precede al punto de vista, sino el punto de vista el que precede al objeto, es decir, quien forma el objeto, Saussure plantea construir como objeto de estudio de la lingüística a la lengua, porque dice que es el único elemento de todos los elementos que componen el lenguaje que es factible de poder ser abordado a partir de leyes universales. Es decir, es posible construir un sistema de normas que lo estudien porque la lengua se nos presenta, ahora vamos a desarrollar esto, se nos presenta a una comunidad lingüística como única. Es decir, quienes pertenecemos a una misma comunidad lingüística tenemos un solo sistema de lengua. En nuestro caso, la lengua castellana. Entonces, ahora vamos a intentar explicar los fundamentos que da Saussure para decir, bueno, es a partir del estudio de la lengua como fenómeno lingüístico que podemos estudiar de manera científica el fenómeno del lenguaje. Bueno, también al final del video anterior les había comentado que la propuesta metodológica de Saussure es dicotómica, es decir, él a todo lo que va a intentar estudiar lo va a dividir en dos. Ya dijimos una de las dicotomías, ustedes la van a ver en el texto de Vitale, que se presentan así, como lengua y habla por un lado, después en la definición que da del signo, en el siguiente video vamos a ver la definición de signo, van a ver que habla de significado y significante, también habla de la lengua como un fenómeno mutable e inmutable, siempre y cuando, o de acuerdo, dependiendo de la perspectiva desde la cual se estudia la lengua, que puede ser una perspectiva diacrónica o sincrónica, y luego también va a hablar de que la lengua es un sistema de relaciones que pueden ser asociativas o sintagmáticas. Entonces fíjense cómo a todo, ¿sí?, lo aborda desde una perspectiva binaria dicotómica. Bueno, resuelto más o menos artesanalmente el problema del reflejo del sol, continúo. Vamos a explicar ahora por qué la lengua es factible de ser estudiada científicamente. ¿Cuáles son las características o las propiedades que entiende Saussure la convierten en un objeto de estudio científico? Hay que entender, en primer lugar, un principio también epistemológico y metodológico que plantea Saussure, y es que a Saussure no le interesan dos cuestiones. A Saussure no le interesan dos cuestiones. En primer lugar, a Saussure no le interesa cómo la lengua es usada. Es decir, Saussure no va a estudiar el habla. El habla, Saussure la define como la lengua en su uso, la manera en la que una comunidad lingüística hace uso de la lengua. ¿Por qué no le interesa? Porque dice que existen tantos modos de hablar como individuos. Entonces es imposible sistematizar el estudio de un objeto que es tan cambiante. Y dice que la lengua no cambia. Es decir, la lengua, más allá de cómo se use, siempre es la misma. Nosotros tenemos un mismo diccionario para toda la comunidad lingüística del castellano. La RAE vendría a ser como nuestro criterio nuestro criterio de lengua. Es decir, lo que la RAE dice es la lengua. No importa cómo la usemos, a la RAE no le interesa eso, a la lengua no le interesa. Entonces lo que va a plantear Saussure es que si nosotros no vamos a estudiar la lengua en su uso, sino que la vamos a estudiar tal cual la lengua se nos presenta a todos y a todas por igual, vamos a abstraerla a la lengua, la vamos a estudiar por sí misma, es decir, vamos a sacarla
extirparla del fenómeno del lenguaje y la vamos a estudiar en un estado del tiempo determinado. Es decir, a Saussure lo que le interesa es estudiar a la lengua de manera sincrónica, sin ver su evolución en el tiempo, porque eso implicaría ver cómo la lengua se va modificando y es usada. A Saussure lo único que le interesa es saber cómo el sistema de signos, normas, reglas y relaciones que constituye una lengua funciona en un momento dado, es decir, funciona sin que ningún elemento extraño la contamine. Y Saussure dice, la lengua nos permite poder abstraerla del resto de los fenómenos del lenguaje y estudiarla por sí misma. Por eso la lengua puede ser entendida como un objeto de estudio científico. Tiene otras características, la lengua, aparte, que también la hacen posible de ser estudiada científicamente. En este sentido, entonces, si la lengua sería una sola para toda la comunidad lingüística, quiero decir, no importa cómo la usamos, la lengua sigue siendo una. O sea, a lo que voy es, si yo en vez de decir los perros, digo las perros, yo estoy usando la lengua de una manera incorrecta. Y ustedes me pueden objetar, bueno, entonces, ¿por qué usar el lenguaje inclusivo? Porque no tiene nada que ver una cuestión lingüística con una cuestión de uso de la lengua. Entonces, fíjense cómo el uso que podemos hacer de la lengua no empaña o no mancha o no altera en un estado del tiempo determinado su funcionamiento. La lengua sigue siendo la misma. En ese sentido, la lengua entonces es el elemento dentro del fenómeno del lenguaje que no cambia, es esencial, es lo que le da estructura al fenómeno del lenguaje, le da nombres a los signos y elementos que componen la lengua. Esto es un adjetivo, esto es un sustantivo. Un sustantivo propio se comienza con una inicial mayúscula, las palabras se separan en sílabas, la M y la P nunca se separan. Fíjense cómo para todos, ¿sí?, ese sistema de normas, ese sistema de signos, siempre es el mismo. Por eso es esencial. Y es social, dice Saussure. Que sea social significa que no es natural. Es decir, que sea social significa que es compartida virtualmente, porque la lengua existe solo en virtud de un acuerdo implícito y explícito entre los hablantes, pero es un sistema de signos y normas mental, virtual, psíquico, pero que aprendemos socialmente. Es a través de la sociedad, ¿sí?, que se transmite y se adquiere el conocimiento de la lengua. Decir que entonces la lengua es social, es decir, que es convencional y que es heredada, es decir, es adquirida. La lengua no es un fenómeno natural, no nacemos conociendo la lengua, la aprendemos de nuestros vínculos sociales. Y por último, una de las características que es de las que más me interesa, vuelvo a resaltar que es psíquica, que el hecho de que sea social, ¿sí?, y que solo exista dentro de la cabeza de toda la comunidad hablante, la hace un fenómeno psíquico. ¿Dónde existe la lengua? La lengua es un conjunto de conocimientos, de normas que relacionan signos, que le dan forma a nuestras ideas. Entonces, en ese sentido, si no podemos tener ideas sin una lengua que le dé formas, es decir, no puedo identificar la palabra perro si no conozco la lengua castellana, como no puedo identificar la palabra perro en otros idiomas, por ejemplo, el chino, si no conozco el chino o no conozco el sistema de signos chinos que le dan forma a la idea de perro, la lengua es psíquica. Y entonces, con todas estas características que la hacen plausible, posible de ser estudiada sistemática y científicamente, porque la lengua no cambia en un momento determinado del tiempo. Quiero decir, si uno la estudia a lo largo del tiempo, obviamente va sufriendo modificaciones, pero si uno la saca de su evolución en el tiempo, es decir, y la estudia en un estado de cosas,
en un estado de cosas, pensemos en este sentido a la lengua como un tablero de ajedrez o de damas, en donde las piezas están ubicadas en un lugar en particular y nosotros sabemos que esas piezas se pueden mover únicamente en algún sentido y que tienen reglas de funcionamiento, pero todavía esas reglas de funcionamiento no las hemos puesto en juego, es decir, todavía no iniciamos el juego. Saussure estudia la lengua como un tablero de ajedrez en donde sus piezas están ordenadas tal como funciona el sistema de reglas del tablero de ajedrez. Después, una vez que el juego se pone en funcionamiento, eso se va modificando. Pero las reglas no cambian. Entonces, en un estado de lengua sin tiempo, Saussure estudia sincrónicamente cómo funciona la lengua. Y esa lengua, como no cambia, a pesar de que el sujeto o el individuo la use como quiere, es un lazo social. ¿Sí? Funciona como un lazo social. ¿Cuál es la función de un lazo? La función de un lazo es enlazar, sostener, contener, sujetar. La lengua es la primera institución social que nos condiciona como sujetos. Porque es el primer sistema de signos, y esta es la definición de lengua, un sistema de signos que expresa y construye ideas. La primera institución social que nosotros aprendemos cuando nacemos es la lengua. Y la aprendemos a tan temprana edad que la aprendemos de manera inconsciente y se va colando en nuestra psiquis, en nuestra mente, sin que nosotros nos demos cuenta. Y por eso la tomamos con naturalidad, como que, bueno, sí, es lógico, es natural que nosotros hablemos como hablamos, pero no es para nada natural. Es social, es convencional, es adquirida, es heredada. Ni siquiera elegimos la lengua que vamos a hablar. Nacemos hablados y habladas. Eso es un pensamiento estructuralista. Saussure, con su lingüística estructural, ¿sí?, es uno de los autores, es una de las teorías que da pie a lo que luego se conoce como la corriente del pensamiento estructuralista y postestructuralista del siglo XX. Entender que las instituciones sociales nos sujetan a determinados contratos que nosotros implícitamente, inconscientemente, pactamos cumplir para no quedarnos afuera de esa comunidad. Si nosotros no hablamos, o si nosotros no perteneciéramos a la comunidad lingüística de la mayoría, nos quedamos afuera. Es decir, si nosotros nombráramos al mundo, si nosotros le diéramos una forma al mundo que no se corresponda con la forma que le da nuestra comunidad lingüística, es decir, si en vez de decirle al perro le digo sucundrulem o le digo gato, me tratan de loco, me tratan de raro, me tratan de anormal, me tratan de un tipo que tiene que estar encerrado porque es un peligro, porque no sabes con qué te va a salir. Así como un día le dice gato al perro, otro día le va a decir, no sé, bueno, quienes estudian psicología, supongo yo que más adelante en alguna materia va a entender que todas estas anormalidades tienen el nombre de alguna patología. El discurso médico, ya lo dijo Foucault, el discurso médico es también una manera de clasificar adentros y afuera. Bueno, entonces, así como la lengua en sí misma también puede ser utilizada como un mecanismo de inclusión o de exclusión, es decir, por lo general, quienes menos conocimiento de lengua tienen, porque menos acceso a vínculos sociales tienen, es decir, la lengua sabemos, se aprende en los vínculos sociales. Si uno tiene los vínculos sociales reducidos, esto significa no tiene acceso a un sistema educativo, no tiene acceso a una familia que le permita, que goce de ingresos suficientes como para poder tener un consumo cultural que te otorgue un conocimiento de la lengua un poco más amplio, que no tenga que pensar en estas cosas, siempre está mucho más desfavorecido o desfavorecida al momento de buscar trabajo, por ejemplo. Y los trabajos mejores pagos
requieren un conocimiento enciclopédico de la cultura, es decir, un conocimiento de la lengua que no todos y no todas, al que no todos y todas podemos acceder, porque bueno, nuestras condiciones de vida no nos lo permiten muchas veces. Entonces fíjense cómo la lengua también es un lazo que no solamente nos dice cómo hablar, sino que también implica un montón de efectos sociales sobre el individuo que te van transformando en un sujeto. Por eso la lengua te sujeta, por eso vos sos sujeto. La palabra sujeto significa estoy sujeto a una comunidad, estoy sujeto a un sistema de normas. Si yo no respondo a ese sistema de normas, es decir, si yo me hago el libertario, bueno, si no sos millonario no la vas a pasar bien. Solamente un millonario, un multimillonario, un tipo que puede evadir un montón de pactos sociales implícitos porque los puede pagar, puede ser un pleno libertario. Los que somos asalariados o directamente pobres, cuando menos obedecen al conjunto de sistemas de normas sociales que rigen la convivencia entre los hablantes, termina por lo general excluido de la sociedad. Dentro de todo el sistema de normas que nos atan a una comunidad, la lengua es la que primero aprendemos y es la que primero establece quién sos. Luego lo vamos a ver quizás con signo lingüístico, pero si a vos te ponen un nombre, que te pongan un nombre cuando nacés implica ser una cosa y dejar de ser otras cosas. Si a vos te ponen Ramiro, cuando sos chico, cuando nacés, implica que Ramiro tiene que hacer un montón de cosas que se condigan con lo que el nombre masculino implica. Y no hacer un montón de otras cosas que el nombre masculino no implica. Porque si las hace, y la va a pasar mal. Entonces fíjense cómo la lengua te sujeta a una comunidad de la que aunque vos no lo sepas, no te podés escapar. En ese sentido la lengua es un lazo social. Y la definición de lengua, y con esto terminamos este video y pasamos al de signo lingüístico, la definición de lengua que da Saussure es: la lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Es decir, en la lengua es donde circulan, se transmiten, se comunican, se construyen nuestras ideas. En lo que sigue vamos a ver de qué manera.